El secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, explicó que son tiempos difíciles para el agro yucateco por las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Cristóbal, que generó pérdidas por más de 2,000 millones de pesos. En el ciclo de ponencia Perspectivas del campo yucateco en tiempos del COVID-19, que organizó el Instituto Tecnológico Superior del Sur, el funcionario dijo que ante esa situación, el gobierno del estado reactivó el plan de contingencia, protección al empleo y reactivación económica en apoyo al sector. Como parte de este plan, en el sector agropecuario se han invertido 75.7 millones de pesos a la fecha de hoy, a través de diversos programas. Los apoyos han llegado de manera directa e indirecta a 25,000 personas de 106 municipios. El funcionario estatal explicó que el COVID-19 también afectó al campo yucateco, en especial a los productores agrícolas en la venta de productos por el cierre de hoteles y restaurantes. Sin embargo, nunca hay que perder de vista que el agro demostró ser el sector con mayor crecimiento y desarrollo. A manera de ejemplo, mencionó que en el sur del estado se transformó marcando la ruta del desarrollo agropecuario, pues los productores tienen que avanzar a la agroindustrialización y apostar por productos de alta rentabilidad comercial. En el foro también participó el doctor Jorge Urdapilleta, subdirector del CONACYT, así como el director del Instituto Tecnológico Superior del Sur, Eric Carrillo Duarte, quien fungió como moderador de los ponentes. El reporte es de Álvaro Martínez. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.